Este video no es una competencia entre compañías, simplemente he juntado las dos reseñas de las películas que por motivos de tiempo no había podido subir, Shazam y Capitana Marvel. Convenientemente se trata de los dos Capitanes Marvel. Solo es una coincidencia que se trate de ellos dos y que casi hayan salido a la par, pero sorprendentemente sí, DC en esta ocasión barrió con Marvel. Claro, eso antes de que se estrenara Endgame. Primero comencemos con Shazam. Con Shazam me pasó algo parecido que con Aquaman. Al principio me encontraba renuente con las elecciones de actores para estos personajes, pues yo los consideraba malos cast. No malos actores, pero que no quedaban en apariencia para estos personajes. Sin embargo, en las dos ocasiones salí muy alucinado con lo que había presenciado. Parece ser que finalmente DC Comics ha encontrado la respuesta ganadora para su universo cinematográfico, y esta es dejar de querer aborazarse. ¡Claro! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Dejar de querer construir un universo cinematográfico de forma desesperada y enfocarse en el personaje de su película individual. Simplemente comparen películas individuales, éxitos, películas de equipos conformados por personajes que no tuvieron una introducción previa, fracaso. Pero la respuesta de DC Comics está en hacer películas llenas de comedia. Quédense para averiguarlo. Yo soy Yera CCE. ¡Comenzamos! Claro que no, DC Comics, diagonal Warner Bros. No deben su éxito a hacer películas con comedia. Esto es lo que más temo de las futuras entregas de DC Comics, que de verdad piensen que el éxito está en aligerar sus películas con comedia al estilo Marvel, cuando la razón de lo buena que es Shazam no está en este sentido. Shazam ni siquiera se acerca al estilo de comedia que maneja Marvel, pero más adelante hablaré en específico de este punto, la comedia. Aquí, la buena calidad de esta cinta está conformada por distintos factores, más que pensar que se debe a uno solo, aunque en cierto sentido todos estos factores son derivados a un punto en específico, un núcleo, y esto es el cómic. Antes de ver la película, escuché que esta estaba basada en un libro en los cómics, El origen de Shazam en The New 52. Así que dije, vamos a leerlo, chico. Siempre hago eso, me comienzo a preparar antes de ir a ver una película de superhéroes, ya sea leyendo uno que otro cómic o buscando un poco de información vía online. ¿Online? ¿Quién dice vía online? Gracias a eso me di cuenta de que Shazam es muy apegada al cómic, prácticamente es la misma historia, con una que otra modificación y la ausencia de Black Adam, obviamente, pero de verdad en toda mi experiencia en comparar cómics con su contraparte en el cine, esta es la historia más apegada. Por varias ocasiones hemos hablado del mal guión de las películas de DC Comics y nos preguntábamos por qué las películas animadas son tan buenas y en su versión live action no podían lograr la misma asertividad. Simple, las películas animadas siempre tratan de ser lo más fieles posibles a la historia que están contando en contraparte a su versión del cómic. Y en el cine lo que han hecho es tratar de innovar con historias originales atascadas de referencias a diferentes historias y de personajes que la gente no conoce. Esto sin una introducción previa. Prueba contundente de esto está Batman v Superman, la cual no se centraba en un tema principal por querer atascar la película con diferentes arcos de los cómics, como son El Caballero Oscuro, Injustice, La Muerte de Superman, aunado a querer introducir personajes para la Liga de la Justicia. No, una retacada de material que lo único que provocaba era entorpecer una historia lineal. Aquí Shazam partió desde cero, con una historia que sí se siente como una historia de origen, pero que se apegó más del 50% a su contraparte en el libro que les comento, el cual es El origen de Billy Batson en The New 52. No digo que las historias deben de estar 100% centradas en su material de origen, pues ya hemos visto que hay una que otra modificación, pero honestamente esta es la primera vez que veo que una historia
tomó un cómic y prácticamente lo reprodujo en la pantalla grande, lo cual me fascinó y fue fantástico. Hayas leído el cómic o no, la película de Shazam es una historia bien desarrollada, en ocasiones simple y otras más compleja, pero al final es una película disfrutable para todas las edades. Pero además mejoraron algunos aspectos del cómic que terminan haciendo que la trama funcione mucho mejor, como es el caso de la personalidad de Billy Batson. Veamos los dos casos. En el cómic, Billy es un chico más solitario e incluso hasta egocéntrico, pero al momento de transformarse en Shazam, su actitud cambia a una más infantil, una incongruencia que no me había dado cuenta hasta que vi la película. Pero en este caso, Billy es ligeramente menos renuente, por lo que el cambio no es tan drástico. Al principio sí me sacó un poco de onda este cambio tan brusco de personalidad, pero después comprendí que qué niño no reaccionaría de una forma tan inocente si tuviera poderes. Hasta el chico más introvertido actuaría de esta manera. Además de que el ligero cambio de personalidad ayudó en crear una transformación más creíble. Otra adición a la película fue la historia de Billy. Fue muy bueno ver que dejaron abierto un conflicto sentimental con su madre para que su personaje continúe evolucionando en futuras películas, y ver que su interacción a la familia fue más natural que en el cómic, aunque hubiera preferido pasar a algo más contundente a través de un lapso de tiempo que lo uniera mejor al núcleo familiar. Otro aspecto mejorado del cómic al cine fueron los pecados, que funcionaron mejor al estar encerrados en las estatuas que vagando por el mundo como civiles, así también como su conexión con el Dr. Sivana, que eran más como parte de su poder que simples secuaces que buscó en el camino. Además, su conexión con ellos a través del ojo de la muerte. Es que como lo digo, no sé si sea bueno que una película sea idéntica a un cómic, pero Shazam como película individual sí es muy distinta a lo que ya hemos visto en otras películas de superhéroes, pues tiene varias subtramas que no han sido explotadas en este género, como lo es el bullying, los hijos adoptados o un chico que se convierte en un hombre superhéroe. Sé que son cosas que bien pudimos haber visto en otras películas, pero como tal que todos estos aspectos hagan un conjunto en una historia de superhéroes no lo habíamos visto anteriormente. Otros puntos positivos de la cinta son la fidelidad con los personajes. Me sorprendió lo idéntico del personaje de Darla. La violencia. No puede ser, para hacer una película que no es clasificación R, se tomaron muchos atrevimientos, como la doctora que se desvanece cuando toca la puerta con los símbolos del Dr. Sivana, o el momento en que los pecados atacan brutalmente a los ejecutivos, incluso arrancándole a uno de ellos la cabeza. En ese momento estaba un niño en la sala y cuando volteé a verlo se quedó con cara de what. Eso es lo que necesitamos en una película de superhéroes, que se sienta temor por los villanos. La comedia. Ahora sí, abordemos este punto que es indispensable a tratar, ya que recientemente las películas de superhéroes tienden a pensar que la comedia es un factor indispensable o incluso que es la base del éxito de sus producciones, y no, no es así. Nada tiene que ver el estilo de comedia que vimos en Shazam al que ya estamos acostumbrados en las películas de Marvel, que en muchas ocasiones abusan de la comedia. A veces es perfecta para el momento y en otras son tropiezos en la historia, en momentos cruciales en los que no debería de haber interrupciones, y bastantes veces tienden a repetir la misma comedia una y otra vez. A veces ya es más que un requisito que de verdad el querer provocar una risa al público por la situación del momento. Pues Shazam precisamente cuenta con esto, pues te provoca risa lo que los personajes viven, y no es como métanle un chiste a fuerzas porque la historia es demasiado oscura, que de hecho este es otro punto a tratar, porque a veces piensan que las historias de DC Comics son oscuras por no tener chistes, y a veces les termina yendo mal
por creer que esta es la respuesta, y no es así. DC Comics es oscuro por las historias de sus personajes, las cuales tratan temas más complejos, pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Y la prueba más contundente del tipo de comedia en comparación de Marvel a la de Shazam queda comprobado en una comparativa entre los chistes tontos de la Liga de la Justicia, muy probablemente agregados por Whedon, a reírte por un acontecimiento en la vida cotidiana de los personajes, como el chiste de la cerveza o el momento en que todos repiten al mismo tiempo el nombre de Billy para querer convertirse en héroes. Otro punto medianamente bueno fueron los efectos especiales, los cuales no fueron tan malos, pero en ocasiones sí se notaba mucho el uso de la pantalla verde, especialmente el momento en que Shazam y el Dr. Sivana vuelan en el centro comercial. Esos primeros momentos en que volaban sí se vieron medio falsos. Algo que jamás creí que llegara a pasar era ver a la familia Marvel. De pronto llegué a ver una imagen en internet, pero pensé que solo había sido algo hecho por un fan, y más porque creí que se tomarían más tiempo para elegir a actores para representar a estos personajes, y que en un futuro dichos personajes fueran más recurrentes en el universo cinematográfico de DC Comics. Esto fue una grata sorpresa, pero a la vez un arma de dos filos. Primero, claro, no necesitas derrochar dinero para contratar a actores reconocidos que interpreten a estos personajes, siempre y cuando hagan un buen trabajo interpretándolos, y de esta forma sorprendes al público con un detalle que nadie se esperaba. Pero por otro lado, cabe destacar que algunos de estos actores no son tan jóvenes ya, y espero que no hagan en un futuro un recast de estos personajes, es decir, que contraten a otros actores para rejuvenecerlos. Algo que no me gustó mucho fue el personaje de Mary Marvel, pues como que esta actriz ya se veía viejita y no hacía falta cambiarla. La actriz que la interpreta como la chica sin superpoderes ya era suficiente para interpretarla ahora sí como la icónica Mary Marvel. Incluso podía funcionar como un chiste en que sus hermanos se burlaran de ella porque no había un cambio físico, pues ya era bastante grande. Otro momento que disfruté muchísimo fue cuando un niño tira sus figuras de Batman y Superman cuando se encuentra viendo la batalla de Shazam contra el Dr. Sivana, y es que prácticamente nos representó a muchos. Claro que preferimos ver la batalla entre estos dos personajes que lo que vimos terriblemente en Batman v Superman, y vaya que la acción en esta película no es la gran cosa. Claro que tiene varias escenas muy buenas en la que la estética de los personajes y el contorno del set es bastante bueno y te introducen en estas escenas de acción, pero como tal una escena de batalla memorable no tuvimos, una que no fuera interrumpida por algún momento externo en la película. Era un cambio de tomas entre diferentes momentos que cada uno de los personajes estaba viviendo, pero no nos centrábamos específicamente en algunos personajes para que nos deleitaran con una pelea inolvidable. La respuesta simplemente está en que Shazam y el Dr. Sivana no tuvieron una pelea como tal y tampoco de larga duración. Es momento de señalar también algunos puntos malos, como lo fue la elección del actor para interpretar al mago que le brinda los poderes. Cuando lo veía me sentía que estaba ante un fanático haciendo cosplay, no solo por lo malo de la caracterización, y dejemos ya de un lado que el personaje tampoco es tanto de una tez tan oscura, sino que la edad, por Dios, no podían conseguir a un actor de edad avanzada para interpretar al personaje. ¿A poco creen que con esa mala caracterización les iba a creer que era un mago de años fatigado? Tacha por eso. También otras cosas que no funcionaron bien fueron algunas incongruencias en la trama. Ya dije que mejoraron increíblemente una adaptación a un cómic, pero también otras cosas fungieron como baches. En específico, aunque me encantó, el Dr. Sivana. Alrededor de este personaje todo era ilógico. Digo, ¿cómo no te vas a hacer un villano resentido con la vida si un mago te deja traumado desde tu infancia, diciéndote que eres indigno y que no eres puro? Por favor, que alguien atrape al verdadero villano de la película. Además, las motivaciones de este personaje no fueron claras. Obviamente quería encontrar la respuesta a lo que lo dejó marcado en su infancia y demostrar que era un verdadero hombre ante los ojos de su padre y hermano. Pero luego de que los confronta en la junta de ejecutivos, pues ya, ¿qué sigue? Obedecía todo lo que los pecados le mandaban. ¿Por qué vencer a Shazam? ¿Solo porque se lo dijeron?
Nunca supimos si lo hacía por agradecimiento, para conservar el poder que le había sido dado, porque quería apoderarse del mundo. ¿Por qué? Alguna razón de esas, típicas de villanos. Y también me hubiera gustado una leve referencia a que su personaje en los cómics era llamado Capitán Marvel. O también, ¿por qué no?, que la película se estrenara en vísperas de Navidad. La verdad es que no es un punto malo esto, pero sí hubiera sido algo bueno, ya que logró hacerme sentir en vísperas de Navidad. Por último, el punto más relevante en mi opinión, Zachary Levi como Shazam. Como lo dije en un principio, me pasó lo mismo con Aquaman, y en los dos casos me disfruté mucho las películas, aunque en distintas formas. En Aquaman, por ser una cinta de acción alucinante, pero en cierto sentido boba en algunos puntos de comedia, una historia estándar y muy melosa. Nada mal para un imbécil, ¿eh? Nada mal para un imbécil, ¿eh? En contraparte con Shazam, una comedia natural, ligera, una historia más sólida, personajes entrañables y más. Pero, a pesar de que las disfruté, tengo un veredicto final para los dos actores. En el caso de Aquaman, no me termina de gustar Jason Momoa como este, y de hecho, en muchos momentos no me dejaba disfrutar la película, porque para mí, él no es Aquaman, lo sé, es un hombre fornido y las chicas lo aman, y algunos chicos, pero no es Aquaman, y no me vengan con que lo cambiaron en apariencia para hacer más serio al personaje, que porque según eso, era ridiculizado en las caricaturas. Eso lo dijo uno que otro youtuber y ya todos lo repiten. Quien conoce a Aquaman sabe que una apariencia más fiel tenía más potencial en el cine que simplemente cambiarlo por alguien rockstar que bebe y bebe rock. Los demás miembros de la Liga de la Justicia también fueron ridiculizados en algún momento, pero eso era parte de nuestra infancia. No tiene nada que ver con que Aquaman sea más badass por el simple hecho de ser interpretado por un morenazo con pectorales. Y la verdad, no termino de acostumbrarme. Pero bueno. Mira, Aquaman puede hablar con peces. Yo puedo volar. Tú solamente eres un millonario con una máscara de goma, un auto caro y un cinturón gracioso. No lo tomes a mal, estás en forma, pero nada de superpoderes, amigo, lo siento. ¡Hola! En contraparte, Shazam, desde que vi al actor, a mí me parecía que no era nuestro emblemático Capitán Marvel, sino más bien me sentía que estaba en una parodia en un programa de Jimmy Kimmel. Sin embargo, cuando vi la película, al contrario de Aquaman, me dejé atrapar por el personaje, tal vez porque no esperaba mucho de la película o probablemente porque sí me gustó. Simplemente la disfruté y me dejé llevar por los personajes, pero al salir del cine no logré descifrar si de verdad me convenció ver a un actor con cara de comediante interpretando a Shazam, aunque la verdad es que por lo menos no es tan distinto en apariencia y de hecho en personalidad como lo fue Aquaman. Y si de verdad me logró adentrar a su historia, creo que merece una oportunidad. Pero aquí también me topé con un traje muy hechizo que me hacía sentir que estaba frente a otro cosplay. Espero esto pueda mejorar en un futuro. De hecho, disfruté tanto esta película que en algún momento, casi al final de la película, llegué a decirme a mí mismo, esta sí es la película que me provoca decir, creo nuevamente en el universo de DC Comics en el cine. Pero entonces recordé las veces que han elegido actores que en lo personal son terribles para los personajes y otros que probablemente no serán tan buenos, y cómo es que su universo sigue agregando películas y películas sin rumbo, así que se me pasó. Oye, tranquilo, viejo. En conclusión, Shazam es una película original, distinta a muchas otras, con valores y enseñanzas, que funciona con comedia porque la situación así lo permite, pero que también puede agregarse a un universo de historias oscuras, pues de hecho ya cuenta con mucha oscuridad en su película individual, y que su fidelidad a sus historias de origen la convierten en una buena película de superhéroes. Bueno, esto es todo por la reseña de Shazam. Déjame tu comentario y suscríbete al canal activando la campanita si prefieres. Yo soy Yera CCE,
¡Hasta la próxima! Es turno de Capitana Marvel. No sé ni para qué pierdo mi tiempo. Comencemos este análisis y vámonos ya. Es por acá. Ya estamos más que acostumbrados a las típicas películas del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, estas películas estándar que si bien no son malas, pero en ocasiones llegan a ser repetitivas después de ya más de 22 películas que nos han presentado. Pues lo repito, no son malas, pero contienen lo mismo de siempre. Una historia estándar, una comedia estándar, la introducción de nuevos personajes para futuros proyectos, pero pocas son las que en realidad terminan siendo inolvidables dentro de toda esta lista que nos han entregado. Pues bueno, Capitana Marvel es más que eso, es una propuesta mal hecha que intenta ser innovadora pero termina hundiéndose a sí misma. Primero, la decepción de la actriz, Brie Larson. Probablemente ustedes no lo sepan porque lo dije en uno de mis primeros videos. Brie Larson se había convertido en una de mis actrices predilectas después de haberla visto en su película de La Habitación. Era súper fan de ella hasta que después vi que como que se portó medio sangroncilla en la premiere de Kong allá en la Ciudad de México. Pues bueno, parece ser que como lo hemos visto en muchas ocasiones, por más que algunos sean ganadores del Oscar y tengan de verdad muchos proyectos buenos dentro de su lista de películas, Capitana Marvel, o más bien Brie Larson, no logró llenar el papel como debería. Pero el hecho es que yo estaba demasiado interesado en ver cómo sería su actuación ahora como una superhéroe tan importante en este universo cinematográfico de Marvel. Pues como que siento un poco fingido a su personaje, su carisma, sus motivaciones, como que la interpretación que esta actriz le ha dado a este personaje tan icónico en los cómics no fue de verdad el esperado. Probablemente sea que ella no esté muy acostumbrada a este tipo de proyectos, o probablemente sea porque como que ya se le subió y de verdad siente que es la gran estrella y en realidad no lo demuestra así en la pantalla. Después de haber ganado el Oscar hace como unos 2 años, de verdad se le haya subido a la actriz y por eso es que no puede empatizar tanto con un personaje justiciero como lo es la Capitana Marvel. Segundo punto, los Skrulls, o sea, no puede ser, creo que es lo peor de la película. Si bien sabemos que los Skrulls son los villanos característicos de los cómics, aquí son tomados como víctimas, como mártires. O sea, entiendo el hecho de querer hacer cambio a una historia que ya todos conocemos para de verdad sorprendernos en el cine y sea como ese típico plot twist que nos gusta mucho a los fans, pero definitivamente creo que aquí fue tomado de una manera desastrosa, es decir, no se pensó bien en el guión. Bien pudieron haber hecho que aquí los Skrulls fueran buenos, pero que no fueran tomados tanto como mártires, pues sabemos que ellos junto a los Kree siempre han estado en batalla y en realidad ninguno de los dos es como tal el bueno de la película, pero bien pudieron haber hecho que aquí los Skrulls tuvieran la razón en este conflicto, pero que no fueran tomados como mártires. O sea, después de esta película, ¿creen que se puede hacer la invasión secreta? Por favor, o sea, estos alienígenas ni siquiera matarían a una mosca. Y no hace falta añadir algo que ya sabíamos antes del estreno de la película. La apariencia de los Skrulls es demasiado horrible, pero de verdad yo tenía el sentimiento de esperanza de poder ver algo que fuera por lo menos un poco pulido en CGI, pero no, se quedaron en ese maquillaje terrible que nos enseñaron en los trailers. Necesitaban una ayudadita, porque sí es comparable a esas películas de bajo presupuesto que maquillan con lo que tienen. Pero bueno, probablemente no tenían presupuesto porque el rejuvenecimiento de Nick Fury y el agente de S.H.I.E.L.D. sí fue demasiado bueno. Pero bueno, parece que de verdad les quitaron todo el presupuesto en rejuvenecerlos, porque incluso también muchos de los efectos que utilizan durante toda la película son terribles, desde que comienza en el minuto 1 hasta que termina. Creo que Capitana Marvel tiene los peores efectos en la historia de este universo cinematográfico. No puedo creer de verdad que después de tantos años no puedan mantener la calidad en sus proyectos. Hemos podido ver el mal CGI en Black Panther, en Spider-Man,
en algunas ocasiones de otras películas, pero definitivamente estas tres son las peores. Realmente ya se encuentran tan confiados como para empezar a descuidar de estos pequeños detalles. ¿Qué digo pequeños detalles? Grandísimos detalles. El CGI, o bueno, más bien los efectos visuales, deben de ser el factor primordial dentro de estas películas, claro, junto a la historia, cosa que también en esta película es malo. Además, últimamente las escenas de Marvel como que tienden a darnos una que otra fotografía buena, como lo fue en Thor Ragnarok, en Black Panther, como lo ha sido en muchas de sus películas, pero en esta película no tenemos como tal una buena fotografía o un momento icónico en la película. No tenemos una escena inolvidable, no tenemos paisajes. También pudimos haber tenido un buen enfrentamiento entre la capitana y el personaje que interpretaba Jude Law, pero no, como siempre terminaron con un chiste, que creo que es lo único bueno en esta película, una que otra comedia. Es que, o sea, toda la película no hace nada, y cuando por fin nos muestran unas pequeñas escenas de acción con efectos visuales notoriamente desastrosos y no muy buenas escenas de pelea. Es que esta película ni siquiera está hecho para verdaderos fanáticos de los cómics o personas que recién entran a estos universos de superhéroes a través de las películas. Porque bueno, ni siquiera hay una buena introducción entre las razas alienígenas presentadas en esta película, ni para los Kree, ni para los Skrulls, ni para las historias individuales de los personajes de esta historia principal, porque como que intuyen que ya todos nos chutamos varios videos de YouTube o varios cómics antes de ver la película. Pero bueno, para los fans, aunque hubiéramos hecho esto, ni siquiera se toman la molestia de ser fiel a los orígenes de los personajes. Si bien ya nos habían anticipado con anterioridad que no veríamos el origen tal cual como lo conocemos de la Capitana Marvel, de verdad destrozaron a todos los personajes. Ya hablamos sobre los Skrulls. Bueno, también faltaba hacer énfasis en Talos, que es uno de los personajes más importantes de estos cómics y que también fue visto como un padre debilucho y mártir como los demás personajes. Pues falta lo peor de la película. Parece que se tomaron muy en serio esta época de los feminazis, que no puedo creer lo que hicieron con el icónico Capitán Marvel. Si bien no iban a introducirlo como tal en la película para ser parte de los orígenes de la capitana, como por qué hacer que sea una viejita inútil y que muere repentinamente. Desperdiciaron a un personaje que era muy importante para este universo cinematográfico y que nos han quitado la oportunidad de verlo resplandeciente y como conocemos a este gran personaje en futuras películas. No sé si tenga que ver con este tema de las feminazis o de verdad no supieron hacer el guión, pero bueno, nos quitaron personajes muy importantes dentro del futuro de este universo. Como muchos se quejaron sobre el mandarín en Iron Man 3, aquí nos desperdiciaron a toda una raza alienígena, a un gran personaje de los cómics, bueno, a 2, bueno, a 3, bueno, a 4... Ya perdí la cuenta, pero ¿de verdad creen que puedan tener una redención en futuras películas de forma de que sea una historia congruente después de lo que vimos ahora? Difícilmente creo que puedan solucionar estos aspectos que fueron desperdiciados en esta película individual. Prácticamente esta cinta de Marvel tuvo el mismo efecto que tuvo en su momento Batman v Superman con su universo cinematográfico, es decir, quitarnos la oportunidad a los fans de ver grandiosas historias en un futuro con una simple película. Y bueno, hablando sobre estas cosas innovadoras, también la forma de contarnos la historia sí pudo haber sido buena, tenía potencial, de forma de que fuéramos descubriendo a través de la película el origen de la capitana, quién era, cuál fue su historia, pero creo que no fue llevado de una forma que fuera convincente y fue entretenida, mas no inolvidable. Creo que yo me hubiera ido más por el hecho de hacer una película al estilo El Primer Vengador, donde todo fuera lineal y pudiéramos empatizar aún más con el personaje principal. Hablando de la historia mala, de las pésimas referencias a nosotros los fans y respeto a los orígenes de los personajes, hablando sobre las historias confusas que muchas de las personas que no conocen de este personaje o de sus historias no pudieron comprender, tenemos la cereza del pastel. ¿Cuáles son los poderes de la capitana? En esta película también terminan siendo confusos para las nuevas audiencias,
porque no se explica cuál es el verdadero poder de la capitana. Uno de los amigos con los que fui al cine me dijo, pues creo que el poder solamente era que lanzaba rayos, ¿no? No estaban bien explicados los poderes y menos su forma binaria, que creo que fue lo que vimos en un momento en el cine, ¿no? Bueno, tampoco eso fue explicado y fue presentado de una forma fugaz e inolvidable. Nadie supo por qué se le levantó el pelo, ni por qué emanaba esa energía, ni por cuál motivo era que estaba resultando todo este gran poderío. Creo que lo único rescatable de esta película fueron los diseños de algunos trajes, algunos momentos en que utilizaban los cascos, además de unas cuantas poses de la capitana, pero en eso se quedó la película, en no mostrar nada de batallas, en estar posando y admirar uno que otro traje. Pero es que en serio, creo que esta es la peor película de toda la lista de cintas cinematográficas que nos ha entregado este universo cinematográfico de Marvel. Puedes ver otras películas, como lo dije al principio, estándar de Marvel, como la mayoría de las de Thor, que si bien no te avientas toda la película completa para ver otra vez una historia que ya es muy predecible, pero se te antoja ver una que otra escena de acción. Pues esta película, como lo digo, no tiene nada, ni siquiera escenas inolvidables, fotografía, batallas, introducción de personajes, colores, historia, no tiene nada. Simplemente es entretenida, pero es un insulto para el personaje y para este universo cinematográfico que ya estaba bien cimentado, aceptar este tipo de películas con baja calidad. Bueno, otra de las películas que en lo personal detesto de este universo es la de Spider-Man. Y creo que esta sí ha sido mi mayor decepción dentro de estos 10 años. A comparación de la Capitana Marvel, pues la verdad yo sí esperaba demasiado de Spider-Man y me decepcionó muchísimo, también con la poca fidelidad de sus personajes. Es que no entiendo por qué siguen haciendo modificaciones a estos personajes tan icónicos y que simplemente queremos ver un retrato fiel en la pantalla grande. Marvel inició su universo haciendo las cosas de forma estupenda, respetaba las historias, respetaba sus personajes, su apariencia física, sus historias individuales, y creo que últimamente de verdad está entrando a este ámbito de la inclusión, por lo que está afectando a sus películas individuales y a su universo cinematográfico. De verdad, por estarle jugando al vivo, al modificar cosas tan indispensables para los fans o para nuevos públicos, y espero que la boca se me haga chicharrón, que su universo termine siendo un desastre como lo ha sido con DC Comics, porque con estos malos efectos visuales, con estas malas historias, con esta poca fidelidad, para allá van, Y ni hablar de las escenas postcréditos, fueron terribles. Primero que nada, esperar tanto para ver a un gato escupiendo al Tesseracto, y después ver cómo por fin de repente hay una escena con los Vengadores y dices, por lo menos que esto sí sea épico. Los ves llorar, los ves preocupados, te emocionas, y de repente atrás de ellos aparece como bruja despeinada y sin ninguna chispa de personalidad, como lo dije al principio, que como que no se adecua al personaje Brie Larson. No era definitivamente como yo lo esperaba. Yo esperaba que la capitana, si iba a ser tan importante en la película de Endgame, llegara de una forma más impresiva, más impactante, más épica. Incluso si lo pudieron haber hecho en una escena postcréditos que fuera de tal magnitud, o si no, ya de plano esperarse a que saliera en la película tan esperada de Avengers. En conclusión, para terminar rápido ya, una película con gran potencial, con grandes actores, con grandes historias traídas desde los cómics, con grandes razas alienígenas y con un peso que cargaba encima para hacer la película que antepondría a un gran personaje importante para Endgame, fue completamente desperdiciado y decepcionante. De verdad ya ni me dan ganas de verla en la película de Avengers. Ojalá sea otra de las muertes a manos de Thanos y nos olvidemos completamente de este pésimo personaje. Como lo digo, si eran tan estrictos en la calidad que tenían en estas películas, ¿por qué no supervisarlas antes de introducirlas a su universo y verse afectados por estas películas mediocres? Pero bueno, cuéntenme qué les pareció a ustedes. Pasen a la caja de comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de mi contenido. Eso es todo por esta ocasión. Cuéntame tu opinión acerca de estas dos películas en la caja de comentarios. Yo soy YeraCCE. Hasta la próxima. Es que en ese momento estaba un niño viendo la película y yo volteé a verlo y se quedó y... Ay, sí, ven. De Billy Bart. De Billy Bart. Pues vamos a leerlo, chicos.
Con Shazam me pasó algo parecido que con Aquaman. Al principio me... Pero la respuesta de DC Comics está en hacer películas llenas de comedia como son Dark Knight, como son El Caballero Oscuro, Injustice